Me llamo Dr. Elías Calderón. Soy historiador, periodista, y durante más de 2 décadas he recorrido los rincones más oscuros del mundo en busca de aquellas leyendas que la historia prefirió callar, no por falta de pruebas, sino por exceso de miedo. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que encontré en Belchite, un pueblo devorado por la guerra y por algo más. Las ruinas del antiguo convento siguen en pie, desafiando al tiempo. Entre sus escombros encontré un objeto que parecía haber estado esperando por mí. Un espejo roto, cubierto de polvo, con vetas oscuras como venas secas. Cuando me acerqué, el reflejo no mostró mi rostro, mostró otra cosa. Una figura, estática, vestida con hábito blanco. No se movía, pero sentí que me observaba desde dentro del cristal. La leyenda habla de una monja sin nombre que murió frente a ese mismo espejo durante los bombardeos de 1937. Dicen que no gritó, que no huyó, que simplemente se sentó y esperó a que todo terminara. Y cuando la encontraron, sus ojos seguían abiertos, fijos en el vidrio, como si aún viera algo al otro lado. Desde entonces, nadie ha podido tocar el espejo sin consecuencias. He investigado exorcismos en Polonia, maldiciones africanas y cultos olvidados en Turquía, pero nunca había sentido este tipo de presencia. Era como si el aire respirara conmigo, como si el tiempo se comprimiera alrededor del espejo. No era solo un objeto, era una puerta, y algo la había cruzado. Esta historia no es una anécdota, es un testimonio, porque yo estuve allí, y lo que vi aún me sigue. No escribo esto para asustarte, lo hago para advertirte. Hay reflejos que no devuelven tu imagen, devuelven lo que el espejo nunca quiso mostrar. He caminado entre tumbas olvidadas, descendido a criptas bajo iglesias selladas, e incluso dormido en monasterios abandonados. Pero hay lugares que no solo cuentan historias. Los susurros aún se arrastran por sus pasillos. Belchite, en Aragón, es uno de ellos. Un pueblo partido en dos. El nuevo, donde vive la gente, y el viejo, donde viven los ecos. Fue ahí donde encontré uno de los casos más inquietantes que he documentado: la monja y el espejo. Este episodio lo trata de lo paranormal en el sentido moderno. No hay casas embrujadas con efectos especiales. Aquí hay un silencio tan espeso que corta la respiración. Hay un espejo antiguo que no refleja el presente. Y hay una presencia femenina, vestida de blanco, que aún parece esperar algo que jamás llegó, o peor, algo que nunca debió venir. En las siguientes secciones, compartiré no solo los hechos históricos que rodean el convento destruido, sino también los testimonios reales de quienes se atrevieron a mirar el espejo. Muchos creen que se trata de una superstición local. Otros, como yo, saben que algunas leyendas sobreviven porque algo las alimenta, y a veces ese algo no es humano. Si este tipo de relatos te inquietan tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tu me gusta. Eso me permite seguir recorriendo el mundo en busca de historias enterradas o que se niegan a morir. Y quiero que me acompañes aún más de cerca. Escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este episodio. Me gusta imaginar que, en algún rincón del mundo, alguien más está enfrentando estas sombras conmigo. Ahora, baja las luces, porque la historia apenas comienza. Llegué a Belchite bajo un cielo gris, el tipo de nublado que no amenaza lluvia, pero presiona sobre los hombros como si el aire estuviera lleno de secretos. Las casas en ruinas, con muros astillados y ventanas vacías, parecían observarme mientras avanzaba. A cada paso,
El silencio era más profundo. No era ausencia de sonido, era la presencia del silencio mismo, como si la tierra contuviera la respiración. El pueblo viejo fue dejado intacto tras la Guerra Civil Española, no por falta de recursos, sino por decisión política. Franco ordenó que sus escombros quedaran como recordatorio de la devastación. Pero con los años, el lugar dejó de ser un símbolo político y se convirtió en algo más oscuro, un pueblo fantasma, donde los rumores crecían más que la hierba entre las piedras. Hablé con los pocos habitantes del Belchite Nuevo. Muchos evitaban siquiera mencionar el convento. Otros, con tono de advertencia, decían que hay cosas que no se deben tocar. Una anciana, llamada Rosario, me miró con los ojos vidriosos cuando le pregunté por el espejo. Ella sigue allí, dijo. No se ha ido, solo espera. Esa noche, dormí en un hostal cercano, pero el sueño me eludía. Sentía una presión en el pecho, un zumbido leve en los oídos. A las 3 de la mañana, exactamente, escuché un susurro. No lo reconocí como español ni catalán. Era más antiguo, una melodía apenas vocalizada, como un lamento, y venía, sin duda, desde las ruinas. Al amanecer preparé mi equipo, grabadora, linterna, cámara y un viejo diario donde anoto impresiones inmediatas. Crucé el umbral del pueblo muerto con pasos medidos, como si pisara sobre huesos. Cada rincón parecía detenido en el tiempo, como si el instante del bombardeo aún palpitara en las paredes. Encontré el convento, o lo que quedaba de él, columnas caídas, piedras ennegrecidas, pedazos de vitrales cubiertos de polvo. Pero en medio del caos arquitectónico, había una habitación más entera que las demás. Allí, como si el fuego la hubiera evitado, estaba una pequeña celda, y en su centro, cubierto por una tela blanca, el espejo. Me acerqué con cuidado. No lo toqué. La tela que lo cubría temblaba levemente, aunque no había viento. En mi pecho, algo comenzó a retumbar. No era miedo, era reconocimiento, como si ya hubiese visto ese espejo antes, como si una parte de mí ya hubiese estado allí, mucho antes de poner un pie en Belchite. Descubrí el espejo lentamente. Estaba cuarteado, con vetas negras como grietas en un lago congelado. Mi rostro se reflejaba, pero no exactamente. Había algo distinto en mis ojos, algo ajeno. Me aparté de golpe, pero el reflejo no se movió con la misma velocidad. Tardó una fracción más, como si dudara en imitarme. Saqué la grabadora. Primer contacto visual con el espejo de Belchite. Presencia de alteración reflejada, potencial distorsión psíquica o sugestión ambiental. Pero en el fondo, sabía que no era sugestión. La habitación respiraba conmigo. El aire pulsaba. Algo me decía que no estaba solo. No lo oía, no lo veía, pero lo sentía. Y el espejo, como un ojo antiguo y ciego, parecía estar despertando. Pasé más de una hora dentro de esa celda. Cada minuto se sentía como una hora. No hablaba, no grababa, solo observaba. El espejo parecía absorber el sonido. Ni los pájaros se atrevían a cantar cerca. En una esquina, junto a un arcón de madera roída por el tiempo, encontré algo que cambiaría toda mi comprensión de la leyenda. Un cuaderno de cubierta de lino, casi deshecho, envuelto en una tela manchada de cera seca. Lo abrí con cuidado, temiendo que las páginas se deshicieran en mis manos. La caligrafía era firme pero angustiada, como si cada palabra hubiese sido escrita entre rezos y suspiros. No había firma, ni fecha exacta,
pero las primeras líneas fueron suficientes para helarme la sangre. Si alguien encuentra esto, no mire el espejo, no lo mire por más de un instante. Él devuelve lo que el alma oculta. El diario hablaba en primera persona. Una monja, una mujer joven recluida voluntariamente para purificar su alma. Había sido enviada allí tras confesar visiones y voces. Pero cuanto más leía, más comprendía. No eran delirios religiosos. La mujer hablaba de un espejo traído desde un monasterio en Navarra, un objeto que ninguna hermana se atrevía a usar. No refleja la luz de Dios, refleja otra luz, una que quema sin fuego. Mencionaba pesadillas compartidas por varias hermanas, donde todas aparecían atrapadas detrás del cristal, gritando, sin ser oídas. Una de ellas, Sor María, desapareció la misma noche en que tocó el espejo. La buscaron por todo el convento. Nunca encontraron su cuerpo, solo su crucifijo, frente al espejo, con la cadena rota. Cada noche la autora del diario se sentía más débil. Hablaba de un susurro que la llamaba por su nombre. El espejo quiere que lo mire, quiere algo que haya en mí. En las últimas páginas la caligrafía se vuelve errática, tinta manchada, frases incompletas. He decidido mirarlo esta noche. Si muero, que este cuaderno sirva de advertencia. Si sobrevivo, tal vez ya no sea yo. Cerré el diario con manos temblorosas. En mi mente resonaban sus palabras, como si no las hubiera leído, sino escuchado. Quise marcharme. Mi cuerpo exigía escapar, pero mi vocación me ataba. Tenía que saber más. Algo dentro de mí, parte periodista, parte insensato, deseaba comprender qué había visto esa mujer. Encendí mi linterna y exploré el resto del convento. No encontré más documentos, pero hallé símbolos tallados en las paredes internas de la celda. No eran cruces, no eran santos, eran formas circulares repetidas, como espirales en descenso. Algunas estaban grabadas detrás del espejo, apenas visibles en la piedra. Grabé todo en video. Mientras lo hacía, noté algo al revisar la pantalla. Mi reflejo en el espejo no seguía mis movimientos. Estaba inmóvil, con la cabeza baja. No lo vi directamente, solo en el monitor. Apreté los dientes. Debe ser un error de grabación, susurré, pero mi voz temblaba. Salí del convento antes de que el sol cayera. Mientras me alejaba, sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente. Nada, pero al mirar mi cámara, el reflejo seguía ahí, solo que ahora me miraba. Esa noche, revisando el metraje en el hostal, noté algo aún más inquietante. Una sombra, justo detrás de mí, reflejada solo en el espejo. Y en el último segundo, sonreía. Dormí mal, no por el cansancio, sino por el miedo a cerrar los ojos. Soñé con pasillos interminables, hechos de cristal, donde cada superficie reflejaba versiones distorsionadas de mí mismo. Uno gritaba sin sonido, otro lloraba sangre, otro estaba quieto observando, pero todos compartían los mismos ojos. No eran los míos, eran los de alguien más, alguien que me conocía desde dentro. Al despertar, la habitación estaba helada. El hostal tenía calefacción central, pero aún así, mi aliento se convertía en niebla. Sobre el escritorio, mi cámara seguía encendida. Revisé el metraje cuadro por cuadro. A las 3:07 am, una figura blanca cruzaba el fondo del video por apenas 2 segundos. No había puertas abiertas. Nadie más podía estar ahí. Me quedé inmóvil. El convento me estaba siguiendo. No era la primera vez que objetos se impregnaban de lo inexplicable. En mis viajes anteriores a Rumania y Oaxaca, había presenciado cómo artefactos absorbían algo,
Pero esto era distinto. El espejo no había venido conmigo. Lo que se reflejaba en él, sí. Decidí volver al lugar al caer la tarde. Sabía que era una insensatez, pero había una parte de mí que ya no buscaba respuestas. Buscaba enfrentamiento. Como si el espejo, esa presencia, desafiara mi razón misma. Quería comprobar si aún conservaba el control de mi mente o si ya lo había perdido. Volví solo. Esta vez no llevé grabadoras ni cámaras, solo una libreta y una linterna. El camino entre las ruinas fue más silencioso que antes, como si la tierra supiera que volvía. Al cruzar el umbral del convento, el aire cambió de densidad. Era como entrar en agua espesa. La realidad parecía deformarse, vibrar. El espejo estaba allí, idéntico, cubierto, pero vivo. Sí, vivo. Esa es la palabra. No había latido, pero sentí una conciencia detrás del cristal, una voluntad. Lo destapé lentamente, y esta vez no vi mi rostro. Vi una celda iluminada por velas. Vi a una mujer, joven, hermosa, vestida con hábito blanco. Estaba llorando. No era un reflejo del presente, era una ventana, una visión. Intenté hablarle, pero mis labios no se movieron. Ella levantó la cabeza y me miró. Su boca se abrió, pero no pronunció palabra, solo un murmullo imperceptible. Cerró los ojos, y en ese momento la imagen se quebró en 1000 fracturas, como si el espejo recordara su propia maldición. El suelo vibró, no como un terremoto, sino como una advertencia. El aire olía a incienso antiguo mezclado con hierro. Me alejé un paso. El reflejo ya había vuelto a la normalidad. Ahora sí era yo, pero más pálido, más viejo, con algo detrás, una sombra sin forma. La voz volvió, dentro de mi cabeza. No tenía género, ni idioma. Era un eco enterrado en mi propio pensamiento. ¿Quieres saber la verdad? Me cubrí el rostro con ambas manos, mareado, y al abrir los ojos, estaba en otra habitación. Pero no me había movido. El convento me había tragado, o quizás el espejo me había absorbido. Y por primera vez en toda mi carrera, supe que tal vez no saldría de ahí. La habitación donde desperté no era parte del convento que yo conocía. Las paredes eran de piedra pulida, intactas, cubiertas por hilos de cera seca y símbolos antiguos grabados a fuego. No había puertas, solo un altar al fondo, con una vela encendida y el espejo, esta vez limpio, sin grietas, sostenido por un marco dorado como si nunca hubiera sido dañado. Me acerqué. No había reflejo. El cristal era oscuro, opaco como un lago esfriado en una noche sin luna. Al tocarlo no sentí frío, sentí una pulsación, como si el vidrio tuviera corazón. Cerré los ojos por un instante, y cuando los abrí, el altar había desaparecido. En su lugar, una fila de mujeres vestidas con hábito blanco, todas de espaldas rezaban en un idioma que no reconocí. No podía moverme, mis pies estaban anclados al suelo, mis manos temblaban. Una de ellas giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto por vendas, y aunque no podía ver sus ojos, supe que me miraba directamente. Las demás comenzaron a repetir una frase en voz baja, non videas, una y otra vez, como un rezo enfermo. Detrás de mí, escuché pasos. No eran rápidos ni amenazantes, eran suaves, como descalzos. Me giré. Era ella, la misma mujer del espejo, pero no lloraba esta vez. Sonreía. Una sonrisa rota, forzada, sin alma. Extendió la mano hacia mí, y entonces el mundo se partió. Todo desapareció en una explosión de viento seco. Me encontré de rodillas en la celda original del convento, jadeando, con las manos cubiertas de polvo y sangre. Mi grabadora estaba encendida. Había estado grabando todo, pero la cinta no era mía. Era una cinta antigua, con voz femenina. Él está aquí. No dejes que te vea. Si te ve, serás parte del reflejo.
Salí tambaleando del convento. El sol aún no salía, pero el cielo ya clareaba. Las ruinas parecían diferentes, más consumidas, más cercanas al colapso. Era como si hubiese pasado mucho más tiempo del que sentí. Miré el reloj. Habían pasado 7 horas. Para mí, no fueron más de 30 minutos. De regreso al hostal, intenté hablar con Rosario, pero la anciana ya no estaba. Había muerto esa noche, según me informó el dueño del lugar. Murió tranquila, sin sufrimiento, dijo. Aunque lo curioso es que la encontramos frente al espejo de su tocador, con una sonrisa extraña. Esa noche, al intentar empacar mis cosas, noté que el espejo del baño estaba cubierto por un paño blanco. Yo no lo había puesto. Lo retiré lentamente. Mi reflejo estaba allí, pero algo estaba fuera de lugar. El yo del cristal parpadeó antes que yo. Cerré la maleta sin mirar atrás. Sabía que debía irme, pero algo me seguía. En cada vidrio, en cada vitrina, en cada charco, una silueta blanca, siempre quieta, siempre mirando. Y fue en ese momento que comprendí. El espejo no está en Belchite, el espejo está en mí. Y mientras viva, seguiré siendo su ventana. Regresé a Barcelona semanas después. Físicamente estaba bien, pero algo en mí no había vuelto del todo. Mi sombra parecía más larga, más lenta. Mis sueños eran espejos rotos donde me veía atrapado en habitaciones que no recordaba haber visitado. Lo más inquietante era el silencio, no el del mundo, el mío. Era como si algo dentro de mí hubiese dejado de hablar. Intenté seguir con mi trabajo, con otras investigaciones. Visité archivos, bibliotecas, entrevisté chamanes y arqueólogos, pero todo se sentía distante, como si una barrera de vidrio me separara del resto del mundo. Un vidrio invisible, pero real. Mis grabaciones salían distorsionadas, mis fotografías aparecían borrosas cuando me enfocaban y siempre, en el fondo, un velo blanco. Fui a médicos, neurólogos, psicólogos. Nadie encontró nada. Todos coincidieron: estrés, agotamiento, posiblemente algún trauma no resuelto. Ninguno quiso escuchar cuando mencioné a la monja. Cuando hablé del espejo, simplemente anotaron cosas y me ofrecieron pastillas. Pero yo no necesitaba dormir. Necesitaba despertar de lo que seguía dentro de mí. Decidí enfrentarlo. Tomé el diario de la hermana anónima, las grabaciones y el metraje distorsionado. Pasé días encerrado, revisando cada segundo, cada página. Y entonces lo noté. En todos los reflejos donde ella aparecía, había otra figura, detrás de ella, borrosa, más alta, sin rostro, siempre en el mismo ángulo, siempre a punto de tocarle el hombro. Comprendí que la monja no estaba atrapada. Ella era el anzuelo. El espejo no mostraba su alma, mostraba lo que venía por ella. Lo que ahora venía por mí, y cada vez que veía un reflejo, sentía su cercanía. Lo había traído conmigo, no el espejo, la mirada detrás del espejo. Destruir los espejos no servía. Lo intenté, uno por uno, pero siempre aparecía otro. En un vidrio de ventana, en la pantalla apagada de una televisión, en el brillo metálico de un cubierto. Cada superficie pulida era una puerta, cada reflejo un campo de caza. Una noche, en mi estudio, la luz se fue por segundos. Al volver, vi mi reflejo en la ventana. Estaba quieto, pero sonreía. Yo no estaba sonriendo. No moví un músculo, pero mi reflejo levantó la mano, no como un saludo, sino como una despedida. Supe entonces que no había escapatoria, que algunos relatos no se cierran, se heredan, que ciertas leyendas no se documentan, se sufren.
y que mi labor como historiador ya no era narrarlas, sino contenerlas. Por eso grabo esto, para advertirte, para que no te acerques a Belchite, para que no busques el espejo, porque si lo haces, no verás a la monja, te verás a ti mismo y algo más detrás. Y una vez que eso te mire, no volverás a estar solo, aunque nadie más lo note. Si estás viendo esto y ya has notado cosas raras en tus reflejos, es probable que ya sea tarde. Apaga la pantalla, cubre los espejos y reza, porque lo que vive detrás del cristal ya sabe que lo has visto. Algunos viajes no terminan cuando regresas a casa. Algunos lugares no están hechos de tierra, sino de ecos. Y hay objetos, como este espejo, que no son posesiones humanas, sino trampas antiguas que esperan al curioso, al escéptico, al valiente. Yo creí que estaba investigando una leyenda, pero la leyenda me investigaba a mí. Me eligió, me observó, me abrió la puerta y me dejó mirar dentro. Y lo que vi, aún me mira. Si alguna vez visitas Belchite, recuerda esto. No todos los reflejos son tuyos. No todos los ojos que te miran lo hacen desde este lado. Y si en algún momento ves una silueta blanca quieta detrás de ti, no gires, no la nombres, no la reconozcas, porque el instante en que lo hagas ya será parte de ti. Soy el Dr. Elías Calderón, y si este es el último testimonio que dejo, que sirva como advertencia. Algunas historias deben contarse, otras deben callarse para siempre. Esta quizás no debería haber sido contada al absoluto, pero si has llegado hasta aquí, ya es demasiado tarde. La has escuchado, la has visto. El espejo ya te reconoce y te va a buscar.